Hola a todos. Bueno, eh, estos días me han enviado varios mensajes, varios pacientes, porque evidentemente la situación de miedo y de angustia para todas aquellas personas que generalmente pueden tener ansiedad, que pueden tener pánico, se ha elevado, se ha disparado muchísimo con el coronavirus. Evidentemente, ahora hay un estado general de alarma, pero aquellas personas que ya pueden tener una tendencia a ser aprensivos, a poder tener miedo, ahora tienen una razón más para desatarlo. Hay una especie como de coronafobia importante. Y como varias personas me han dicho qué tenemos que hacer, qué podemos hacer, ya veis que mi voz está un poco estropeada. He pensado que quizá era una buena manera hacer un vídeo y que, pues bueno, que podéis serviros todos los que tengáis este problema en este momento de él. Bueno, las personas que generalmente tenemos miedo a poder tener una enfermedad, generalmente tenemos varias formas de intentar tranquilizarnos. Yo os voy a ir diciendo las soluciones intentadas que generalmente todas las personas que son aprensivas, que son hipocondríacas tienen, y voy a ir diciéndoos por qué no funcionan y por tanto qué deberíamos hacer. Bueno, primera solución intentada cuando yo pienso que puedo tener una enfermedad. Generalmente si yo voy donde alguien y le digo, es que imagínate que yo tengo, me da igual qué, pero evidentemente ahora imagínate que yo tengo coronavirus, imagínate que mi garganta está así porque estoy infectada. Seguramente que mi hermana, mi amiga, mi madre, con la mejor de las intenciones, me va a decir, bueno, Lourdes, quítate eso de la cabeza, no pienses esas tonterías. Entonces lo primero que vamos a intentar es hacer caso y no pensar en estas cosas. Pero evidentemente si yo os digo a vosotros que no penséis en una foca roja, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, entonces lo primero que ocurre es que cuando yo intento no pensar algo, hay algo que va ocurriendo y es que ese pensamiento se va colocando en el inconsciente y cada vez se va desarrollando más, ¿no? Se va haciendo cada vez más potente. Segunda cosa que vamos a intentar. Bueno, me van a decir también, bueno, piensa otra cosa, trata de estar entretenida con otra cosa para quitártelo de la cabeza. Entonces yo voy a hacer un poco como la avestruz, voy a meter la cabeza en cualquier ocupación, en cualquier entretenimiento, tratando de no pensarlo, pero cuanto más quiero no pensar una cosa, enfocándome en otra, ese pensamiento sigue en mi inconsciente. Es un poco como la persona que está huyendo de una sombra, pero la sombra nos persigue. Con lo que vamos a ver es que la ansiedad se dispara, las sensaciones físicas se disparan, y por más que yo quiero no pensarlo, lo pienso más. Por más que quiero estar ocupado en otra cosa, el pensamiento me viene permanentemente. Bien, ya vemos entonces que son dos soluciones intentadas que no funcionan. Tercera solución intentada, que seguramente que todos los que sois aprensivos, hipocondríacos, intentéis siempre. Bueno, pues ir donde el doctor Google, buscar todo lo que los síntomas, cómo son, cómo no son, porque lo que tratamos de hacer es buscar un mecanismo de control. Yo quiero tener respuestas que me tranquilicen, respuestas que me calmen, respuestas de qué tengo que hacer o no hacer. Pero ¿qué ocurre? Que cuanto más busco este mecanismo de control, yo más me descontrolo. Y por lo tanto, la ansiedad nuevamente se vuelve a disparar. Es decir, queriendo buscar respuestas de control que me tranquilicen, lo que va ocurriendo es que es como si fuera la tranquilidad de una persona que consume una droga. Yo la consumo y en ese momento parece como que me calmo, pero es pan para hoy y hambre para mañana, porque después cada vez necesito más información y la calma me dura menos tiempo. Cuarta solución intentada, hablar permanentemente del tema. ¿Para qué? Para saber cómo va, para saber cuáles son las nuevas medidas, para saber si ya está controlado. Pero cuanto más hablamos de un tema negativo, sugestionamos permanentemente a nuestro organismo a estar en tensión, a estar en alerta, y por lo tanto la ansiedad se dispara nuevamente. Bueno, cada vez que yo os digo cuáles son las soluciones intentadas que no funcionan, todo el mundo me dice, ya bueno, pero dime lo que funciona. Pero ¿por qué yo siempre digo, estas son las soluciones intentadas que no funcionan? Porque en esta vida
es muy importante saber que la mayoría de los problemas se agravan con esas soluciones que nosotros intentamos. Es decir, es muy importante que tengáis claro que justamente ese esfuerzo que cada persona ejerce para calmarse, paradójicamente, es lo que le empuja a tener más y más ansiedad. Bueno, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una especie de higiene, no solamente de manos, sino vamos a intentar tener una higiene de vida, una higiene mental. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a imaginar que cada vez que yo me meto en Google para tener información del coronavirus, cada vez que yo empiezo a hablar del coronavirus es como si yo me estuviera infectando. Entonces yo lo que os voy a pedir es que hagamos un pacto de silencio y ese tema no se toca. Es decir, yo no voy a hablar de algo que va a estar permanentemente agravando mi ansiedad y mi sensación de pánico. Luego, ni lo hablamos, ni estoy permanentemente buscando en Google una información. Lo que vamos a hacer es, en todo caso, para que yo tenga una información real, nos ponemos una hora y en esa hora yo voy a tener una información de cómo están las cosas, cuáles son las medidas, pero una hora en concreto, durante 15 minutos, yo puedo tener una información, pero no puedo mirar esa información ni antes ni después, y después yo no puedo hablar de ello. Es decir, para quien necesite estar informado, tenemos que limitar el tiempo de información a una hora. Durante 15 minutos yo tengo esta información. Una vez que yo tengo la información, me prohíbo hablar de ella. Esto sería la primera solución que sí tenemos que intentar y que sí es funcional. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de algo que me crea angustia, cada vez me estoy sugestionando más y cada vez me voy a sentir peor. Segunda cosa que tenemos que hacer. Es muy importante que ante todas las dudas que vamos a tener, y si estoy infectado, y si esto es coronavirus, y si lo puedo transmitir, es muy importante que tengáis la capacidad de quedaros en la duda. Es decir, tenéis que tener una agenda con vosotros, escribir todas las dudas que tengáis, y ante esa duda es muy importante que tengáis la capacidad de soportar la duda. Es decir, en lugar de busco en Google, me quedo en la duda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si yo soy un celotípico, tengo la duda de qué hará mi pareja, qué no hará mi pareja, y yo tengo dos posibilidades: perseguir a esa persona, controlar, a ver lo que hace para intentar calmarme, o soportar la duda a pesar de que me genere un sufrimiento. Evidentemente, lo que va a hacer que yo me sienta más seguro siempre va a ser que yo tenga la capacidad de soportar la duda. ¿Por qué? Porque si no, el control me da una respuesta tranquilizadora momentánea, pero lo que hace es que cada vez yo sea una persona más insegura y más ansiosa. Luego, por tanto, ante las dudas es importante que yo escriba las dudas y que tenga la capacidad de quedarme en esa duda sin ejercer un control. Luego, un pacto de silencio, escribimos las dudas y nos quedamos en la puerta de la duda. Nada de estar buscando permanentemente en Google, porque si no, cada vez vamos a estar más ansiosos. Es muy importante que tengamos una vida funcional, es decir, tener unos hábitos de vida saludables. Levantaros a la mañana como si fuerais a trabajar, desayunar bien, ducharos, vestiros como si fuerais a salir de casa, nada de estar en pijama todo el día, y tratar de poneros metas, objetivos, cosas funcionales. Si tenéis trabajo que hacer, poneros una meta y un trabajo. Si tenéis que organizar la casa, organizar papeles, este es el momento, pero intentad poneros una meta y un tiempo. El primer día yo hago esto, el segundo yo hago esto, el tercero yo hago esto, es decir, que no sea bueno, a ver qué es lo que hago mañana. Poneros una agenda, poneros un horario y un calendario. Una de las cosas que yo siempre digo es que es un buen momento, aunque no tengamos un hábito de hacer deporte, es un momento para ir a esas aplicaciones que están ahí en internet, para que cada cual haga el deporte o el ejercicio que se ajuste a sus posibilidades. Pero intentad hacer algo creativo, algo provechoso, y deportes son antidepresivos. Al que le gustan las manualidades, que aproveche para hacerlas. Al que le guste leer, que aproveche para hacerlo. Y os guste o no os guste hacer deporte, yo os diría, obligaros a hacerlo. Bueno, estos son unos consejos rápidos. He intentado que no os lleve más de 10 minutos escucharlo, porque creo que el tiempo en el que tenéis que tener información de coronavirus es vital que lo limitéis. Así que 10 minutos solamente para tener claro qué no hacer y para sustituirlo
por soluciones que sí sean funcionales. Un besito, 10 minutos.